Vamos a tratar de hacer eso un poco más seguido, de dar la oportunidad a que comiencen a pasar los niños, jovencitos, al último canto, para que se vayan preparando, perdiendo la pena, para que podamos comenzar a preparar el ministerio de alabanza infantil. Aleluya. Comencemos a preparar el ministerio de alabanza de los niños, pues. Así es que para que vayan perdiendo la pena. Bienvenidos a todas aquellas personas, amigos y hermanos en Cristo que nos están viendo por el canal YouTube. Qué bueno que están con nosotros. Ahora vamos a pasar a los niños a la escuela bíblica con la hermana Carmelina. Antes del pasaje bíblico principal para esta mañana, vamos a leer otro pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 1 en adelante, vamos a leer unos poquitos versículos. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Alabado sea Dios. Qué bueno cuando tomamos alimentos, oramos y pedimos que sean santificados. Amén. A donde estemos, aunque nosotros mismos los hayamos cocinado. Pero el punto principal que quería mencionar aquí es lo que habla con respecto a la apostasía y todo eso. Hay muchos estudios bíblicos con respecto a eso y no vamos a entrar en un estudio bíblico. Pero sí dice, pero el Espíritu dice, ¿quién? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Está con E mayúscula. Pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles días? Los postreros días. ¿En qué días estamos? En los postreros. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es tan importante este pasaje bíblico. El Espíritu nos advierte que van a haber algunos que van a apostatar. Los que no son cristianos, los que no son nacidos de nuevo, los que no han nacido de nuevo, los que no son hijos de Dios por medio de Jesucristo, no pueden apostatar. Apostasía, en este aspecto en la Biblia, tiene que ver con aquellos que se han entregado a Dios, que son salvos por medio de Jesucristo, que han nacido de nuevo y han sido llenos del Espíritu Santo. Esos son los únicos que pueden apostatar. No nos pongamos en la lista, ¿verdad? Digamos, no, Señor, guárdame. Eso no va a pasar conmigo. Pero va a ser debido a que van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Son los espíritus inmundos, espíritus de demonios, espíritus demoníacos. Y a los mismos demonios. No dice al demonio, no dice al diablo, no dice a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente, hermano. El cristiano debe de tener ya eso con seguridad y certeza.
Y usted no puede decir, por ejemplo, se cae por ahí de la nada y dice que Satanás me echó zancadilla. ¿Cómo sabe usted que fue Satanás? Satanás solo puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Y si hay cristianos en todo el mundo que están diciendo Satanás me acaba de hacer tal cosa y me acaba de hacer tal otra, y otro en otro país dice Satanás me acaba de echar zancadilla, están diciendo o pensando, aunque no lo confiesen así, que Satanás es omnipresente como Dios. Es imposible. Solo Dios es omnipresente. Por lo tanto, usted puede decir demonios inmundos que oprimen, que ponen problemas, que causan situaciones. Pero no todo es Satanás, porque no es omnipresente ni omnipotente. Además, no le puede hacer nada a un hijo de Dios si Dios no se lo permite. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso, hermano? Gócese. Si Dios no se lo permite a los demonios ni a Satanás que hagan algo contra un hijo de Dios, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Tenemos esa protección de Dios. Él es nuestro protector. Tenemos la cobertura de Jesucristo, la sangre de Jesucristo que nos cubre. Y tenemos la presencia poderosa y gloriosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, con el cual hemos sido sellados, hermanos. Pero aquí habla de muchos son engañados por doctrinas falsas de demonios, doctrinas de espíritus engañadores. Y eso sucede hoy en la actualidad en la iglesia de Jesucristo, y muchos se confunden y se van por otro lado. Me contaba la hermana Carmelina que no sé qué lugar por ahí en San José hay una iglesia que no sé si lo siguen haciendo, ella se enteró, tienen un salón a donde todos los que fuman pueden llegar y estar ahí fumando, ya sea durante el culto que se salen o antes del culto, como sea. Y yo le digo a la hermana Carmelina, bueno, ya falta poco para que pongan también una cantina en la entrada, diga, para los que toman, pobrecitos, vienen de goma, que se echen un trago, así como para los que fuman, otro salón de marihuana tal vez. Son falsas doctrinas. Por ejemplo, si hay cristianos que debido a su creencia, por ejemplo, creencia de apoyando la homosexualidad, el lesbianismo y otras cosas más, van a iglesias, porque hay iglesias, no sé si usted lo sabe, hay iglesias que son para las personas que creen de esa manera. Entonces esas personas pueden decir, sí, yo creo en Dios. Y eso es lo que nos enseñan en la iglesia, y que Dios aprueba estas cosas porque ama al pecador. Entonces yo voy a decir, tu Dios no es mi Dios. Porque el Dios que yo tengo no aprueba el lesbianismo, ni el homosexualismo, ni aprueba el adulterio, ni la fornicación. Entonces están hablando de un Dios diferente. Recuerdo en una ocasión hace muchos años, estaba hablando yo con un judío, compañero de estudios, y yo le dije, pero ¿tú crees en Dios? Me dijo, por supuesto, y tú y yo también. Y me dijo, ¿en qué Dios crees? En el que se llama Padre de Jesucristo. Él es el único Dios, le dije. Y él me dijo, es que el Dios en el que yo creo no tiene hijo llamado Jesucristo. Y tú estás equivocado. Pero nosotros tenemos siglos, miles de años de tener esta creencia, pero el Mesías ya vino y tú lo estás esperando. Ahí él era el equivocado. Pero cuando alguien me dice, yo voy a la iglesia donde se predica de ese Dios que tolera todo eso, lo acepta todo eso, lo recibe todo esto, y con él todo está ok, todo está bien, ese es un Dios que yo no conozco. El Dios que yo conozco es a través de su santa palabra. Y Él no tolera ni permite tales cosas. Ahí veníamos en el camino, le decía yo a la hermana Carmelina, de repente va a haber una iglesia que se va a abrir y se va a llenar. No van a caber, van a haber miles de personas.
Se va a abrir una iglesia para todos los cristianos adúlteros y fornicarios. Porque Dios así los quiere y así los ama. Y se va a llenar, que se va a llenar y va a rebalsar. Y van a decir, ese es el Dios verdadero. Dios de amor que tolera todo eso. No, ese es un Dios falso. Esos son demonios. Doctrinas de demonios. Engaños de espíritus inmundos. Por lo cual, dice la palabra de Dios, nos advierte el Espíritu de Dios, muchos van a ser engañados y van a apostatar. Quiere decir, apostatar es una renuncia absoluta, completa al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos celestiales, una renuncia completa a Jesucristo y al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo y mora en nosotros. La palabra de Dios dice ser santos como Dios es santo. Entonces son falsas doctrinas que se van abriendo. Usted no crea que estoy bromeando en esto. Por el mundo se están dando, ya en San José se están dando. Aquí hay de eso. Ya hay de eso. Y ahí va la gente. Y van con la creencia equivocada. Es que voy a la iglesia donde Dios me acepta como yo soy. Dios a mi estilo, no yo al estilo de Dios, sino que Dios a mi estilo, Dios a mi conveniencia. Y ahí comienzan los engaños y luego viene la apostasía. Déjeme decirle que una cosa es pecar y estar en pecado sin haber apostatado, que haber apostatado. El que apostata no tiene retorno, no tiene regreso. Negó, renunció a Dios, a la fe en Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo deja. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué está predicando? Falsa doctrina. La verdad. No hay garantía que el Espíritu Santo va a morar en alguien para siempre. Si esa persona renuncia a Dios y a Jesucristo, está renunciando al Espíritu Santo y no va a ser ya más, eso se llama apostasía, no va a ser ya más morada del Espíritu Santo. No hay vuelta atrás. Crea, estudie la palabra de Dios. No estudie ciertas denominaciones que están engañando a millones de cristianos. Estoy hablando de denominaciones, no de iglesias, que engañan a millones de cristianos con esas predicaciones que dicen tú ya eres salvo, muere en pecado si quieres y vas para el reino de los cielos. Eso es falso. Esa es doctrina de demonios, no de Dios. Eso no es cierto. Nada corrupto ni corrompido va a entrar al reino de los cielos. Nada. Amén, gloria a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. El que apostata, apostató. Es una renuncia. Dentro de la iglesia aparecen aún ministros, pastores, predicadores, que le han servido a Dios de corazón, le han servido a Dios con todo su amor, una entrega total a Dios, y han crecido, y han enseñado, y han predicado, y han hecho obras y milagros en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Y de repente se desvían de la sana doctrina, de la única y verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo, y comienzan a enseñar otras cosas. Hay iglesias donde los pastores son tan populares a nivel mundial que hacen cosas como bajarse del altar y comienzan a irle a quitar los zapatos a la gente de la congregación y a sobarle los pies. ¿Alguien ha visto eso? ¿Sí lo han visto? Bueno, yo los animo a que lo busquen y lo miren. Un predicador famoso a nivel mundial de allá de Guatemala, por ejemplo, que predica mucho sobre el dinero. Y dice él, por ejemplo, así es como debe ser un verdadero cristiano hijo de Dios. Dos cosas debe llevar un cristiano a la iglesia y no se le debe olvidar jamás, dijo. Uno es la Biblia y dos, la chequera. Búsquelo, ahí está el video, no estoy mintiendo. Y dos, la chequera.
Porque el que no le da a Dios de esa manera está en pecado. Y Dios dice en su palabra, cada uno demos conforme hemos dispuesto en el corazón. Dele palmas al Señor. Qué tremendo es eso. Entonces debemos de tener cuidado, porque de repente se apartan y arrastran a miles de personas con ellos. ¿Es o no es así, hermano? Amén. Por allá una iglesia, quizás la más grande de hispanos en todo Estados Unidos. Pastora se separaron, se divorciaron. Pastor apóstol, pastora profeta. Salió a la luz el gran escándalo aún en las noticias. Ya ni se digan los canales latinos, ¿verdad? Hispanos. Pero bueno, el asunto que corto tiempo después dijo la divorciada profeta y dijo, Dios me ha dicho que me case con un hombre mucho menor que ella y todo lo demás. Ojo y oído, porque mucha gente la sigue, mucha gente está en la iglesia con ella. ¿Cómo debemos de tener cuidado los hijos de Dios de no ir cayendo? Muchos cristianos se apartan de la fe y van en pos de espíritus seductores de engaño. Y no es que los demonios se aparecen, los espíritus se aparecen, obran y trabajan a través de líderes, a través de ministros, como dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. El sacrificio de Jesucristo lo vale todo. Amén. 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 Ahora vamos ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 6. Lo anterior era un aperitivo, pero que también va con esto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El contexto está anteriormente, en el pasaje anterior, que habla de todo ese tipo de males, de pecados, pero sobre todo habla con respecto al dinero, al afán de enriquecerse, pero no vamos a hablar de eso. Sino que el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, Dios le dice, Pablo nos está diciendo a todos en la palabra de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, que amamos a Dios, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debemos decir? Que huyamos. ¿Qué quiere decir huir, hermano? Quiere decir escaparse. Correr con todo lo que usted puede, escaparse, huya, no se enfrente, no trate, huya, escápese. ¿Alguna vez ha tenido sueños donde lo van siguiendo, hermano? Y ya casi lo van a alcanzar, y a veces lo van siguiendo con pistolas. Otros sueñan que payasos lo van siguiendo y le tienen un gran pánico a los payasos y corren y corren y corren. Y usted va huyendo en los sueños. Dios nos está diciendo a sus hijos, huyamos de todas esas cosas y que sigamos la justicia conforme a la justicia de Dios, que es la santidad, la rectitud, la consagración, la justicia, la piedad. No podemos ser hijos de Dios verdaderos y olvidarnos de la piedad, hermano. Amén. La piedad es extensa. Pero como la conoce la mayoría de la gente, la piedad es ayudar, colaborar con alguien, ayudarle ya sea espiritualmente, ayudarle ya sea
materialmente? ¿Cristiano o no cristiano? No crea usted que la piedad tiene que ver solo con que los hermanos ayudemos a los hermanos. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que comencemos con los de la familia de la fe, que comencemos con quién, con los de la familia de la fe, también nos exhorta a que lo hagamos con el resto de la gente. Ayer a los líderes, cuando teníamos la reunión, que es una de las cosas que les decía a los líderes: extiendan la mano. Extiendan la mano. Ya sea a cristianos o no cristianos, extiendan su mano. Traigan a Cristo a aquellos que no son hijos de Dios. Den el testimonio. Y aquellos que son hijos de Dios, apartados, acérquenos, extienden su mano. No para compartir reuniones desenfrenadas, llenas de pecado, o de corrupción, o de vicios. No, 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 absolutamente no. No me vengan con historias como aquel hermano cristiano. Yo lo conozco bien porque lo evangelizamos y lo llevamos a Cristo. Luego se congregó a otra iglesia, etcétera, etcétera. Pero que en Nueva York, después que se vino, lo encontraban en bares y le decían: bueno, que no sos cristiano y predicabas, ¿qué estás haciendo aquí? Es que vengo a ver cuál es la estrategia del diablo, cómo trabaja engañando a los hombres. ¿Qué le pasa, hermano? Y después andaba bailando ahí en una orquesta del hermano de él, música pagana, cantaba y bailaba y todo eso, la cumbia y la salsa. No, hermanos, no, no y no. No seamos engañados por esas cosas. Usted extienda la mano, reciba, dé testimonio, hable de Cristo. No sea partícipe de las cosas paganas ni mundanas con ellos, porque debe de guardar y dar el testimonio. Si usted lo hace, les está dando el ok, les está dando la aceptación. No, no de esa manera. Extienda su mano con amor, con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Hábleles, anímelos, exhórtelos, ayúdelos. Te quedaste sin dinero por andar en los vicios, ahí ve cómo haces. Está con necesidad y con hambre, dele pan, dele ayuda, dele amor y anímelo a que vaya a Cristo o vuelva a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Esa es piedad. Si un hermano falla dentro de la iglesia, se desliza y cae, no lo maltrate, no lo humille, no lo acuse. Esa es falta de piedad. Dele la mano y dígale: levántate, hermano, levántate, hermana. Yo te apoyo, yo te amo, yo estoy orando. Esa es piedad también. ¿Algún amén, hermanos? Amén. Esa es piedad también. Dice que la palabra de Dios dice que la verdadera religión es acordarnos de quién, de las viudas y de los huérfanos. Cuando hablamos de religión, esa es piedad. Amén. Demos con misericordia como nosotros recibimos misericordia. Esa también es piedad. Que guardemos, hermanos, que sigamos la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. La fe en Dios. No está hablando de ninguna otra fe. No está hablando de la fe de un predicador famoso. No está hablando de la fe del papá, de la mamá, sino de su propia fe en Jesucristo, por quien nosotros somos salvos. Amén. 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 Sigamos el amor. El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. En otras palabras, el amor todo lo aguanta. El amor es benigno. El amor es compasivo, hermanos. Ese es el amor que nosotros recibimos de Dios y es el amor que nosotros debemos de dar. Primer gran mandamiento, ¿cuál es, hermanos? Y el segundo gran mandamiento, como a ti mismo.
Y en esos dos mandamientos, dijo Cristo, se concentra la ley y los profetas. Miren qué tremendo, hermano. El amor que todo lo puede. Ah, no. Es que lo que me hizo esa, jamás se lo voy a perdonar. A veces el esposo con la esposa, nunca se lo voy a perdonar. La esposa con el esposo, nunca se lo voy a perdonar. Hijos entre hermanos, ese no es amor. Amor es perdonar y olvidar. Amén, gloria a Dios. Entre otras cosas. Porque alguien decía, yo puedo perdonar y perdono, pero nunca se me va a olvidar. Amor es perdonar y olvidar. ¿Es eso posible? ¿Es posible olvidar un gran daño que le hicieron? Por supuesto que sí. Se lo digo por experiencia. Y porque la palabra de Dios lo ampara. Claro que puede. Y de repente dice, y si me viene por ahí un recuerdito, créame que si ha entregado todo aquello a Dios, Él le va a ayudar. Y cuando recuerde cosas, va a recordar lo bueno y no lo malo. Va a recordar lo bueno y no lo malo. Pero si sus pensamientos divagan en el pecado, cuando recuerde cosas de esas, va a recordar lo malo. El amor todo lo puede. Especialmente el amor de Dios, que está en cada uno de nosotros. Sigamos el amor. Alabado sea Dios. La paciencia. Y después la mansedumbre. No es lo mismo. Paciencia y mansedumbre no es lo mismo. La paciencia. Por lo general lo vemos en la iglesia. Y en la iglesia todos somos bien pacientes. ¿Algún amén, hermanos? Somos bien pacientes en la iglesia. Venga, pase, hermano, a comer. No, pase usted primero. Aunque por detrás va, y no se apura. Lo dejé pasar y van todo despacito. Y queriendo decir, pero apúrense, hermanos. Esa es parte de la paciencia también, hermano. La paciencia que no todos en la iglesia estamos al mismo nivel de fe. Por ejemplo, no es que hermanos, hermanas, ya demasiado, hombre, ya se aprovechan, ya aburren y esto y lo otro, que les hemos enseñado y les hemos predicado. Paciencia, no todos estamos al mismo nivel de fe. Algunos subieron ya más escalones que otros. Y tampoco se llene de orgullo ni de vanagloria, porque entre más escalones usted va subiendo también, más espera Dios de nosotros. Cuando uno está en la escuela, en primaria, ¿verdad? Uno ya en sexto grado, ya listo para pasar al séptimo, después el bachillerato, sexto grado. ¿Y en qué grado estás? En cuarto. Todavía te hace falta. Hasta nos burlamos así, ¿verdad? Pero los estudios en sexto grado son más demandantes que los de cuarto grado y los de tercer grado. Y los profesores esperan más de sus estudiantes, más en todo aspecto, más en lo académico, más en el comportamiento, más que van madurando esos jovencitos de 12, 13 años. ¿Está entendiendo? Igual, conforme vamos subiendo escalones, gocémonos y demos gracias a Dios, pero siempre con un corazón humilde. ¿Por qué? Porque conforme usted va subiendo escalones, Dios espera más de usted. Entre más conoce la palabra de Dios, en lugar de burlarse de los que la conocen menos, trate de enseñar, si Dios lo ha llamado a enseñar, con paciencia, con amor y con humildad. Pero entre más conoce de la palabra de Dios, más va Dios a demandar de usted. Porque usted no le puede decir, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que eso no estaba bien. ¿Está entendiendo esto, hermano? Paciencia en el hogar. Gracias a Dios que aquí no tenemos nadie que si enoja a la esposa le dan ganas de tirarle el cucharón al esposo. Ya me colmaste la paciencia de agarrar el cucharón, ¿verdad? Menos mal que el cucharón y no tiene la plancha en la mano.
Ni los hombres tampoco, impacientes con las mujeres. Ya se te quemaron otra vez los frijoles. No es la primera vez, qué barbaridad, si no los regalan. Paciencia, hombre, si solo es un poco de frijoles, por favor. Solamente un poco de frijoles, no pierda la paciencia, no pelee por eso, no discuta por eso. Aleluya, amén. Gócese. Y si es el esposo, no regaña a la esposa, sino que dígale, ¿sabes qué? Yo creo que lo que Dios quería es que te lleve a comer. No te preocupes por los frijoles que se achicharraron. Te voy a llevar a comer. Paciencia, hermanos. Paciencia para con los hijos. No sea como aquellos padres muy antiguos, ¿verdad? Que a través de la sala o del salón donde estaban le aventaban el zapato, la sandalia, la mamá o la abuela, al nieto, al hijo, ¡pum! Y todavía le decía, ¡alcanzámela! Ahorita se la alcanzo. Pero ese que me salga de la casa y entonces se la alcanzo, ¿verdad? Paciencia, hermanos. Yo vi tantos adultos reaccionar de una manera increíble. Y en un momento dado ya le habían pegado un buen sopapo al hijo, a la hija, ¿verdad? Y después le decían al rato, cuando ya sentían, te dolió. Especialmente aquellas madres, ¿verdad? Y abuelitas que tenían una mano pesada, ¿verdad? ¿Te dolió? No, hombre, no me dolió. Yo creí que me había pasado un tractor encima. Paciencia, hermano, paciencia en el hogar, paciencia con los hijos, paciencia entre los cónyuges, paciencia entre los novios. Porque hasta ahí se requiere paciencia. Ya te vi, estabas viendo aquel, ¿verdad? ¿A qué eso estabas haciendo? No hay paciencia. La vez pasada vi un corto video que me dio risa. Me dio risa. Llega la novia a encontrarse con el novio, él está de espaldas, la vuelve a ver, llegaba de anteojos por primera vez. Y él se le queda viendo, como quien dice, ¿y de dónde me salió esta? Y comienzan a caminar, y ella quería agarrarle la mano y él no. Ni abrazarle, sino que todo serio. Entonces iba pasando por ahí unos dos muchachos y les hizo ojos. Y los dos muchachos se le quedan viendo, y entonces el novio. Le va pasando por donde otros y le saca la lengua, sin que se dé cuenta el novio. Y se le quedan viendo, ¿verdad? Como tres muchachos. Y el novio como quien dice, ¿qué pasa? Y va más adelante y le hace no sé qué otras señas con la cara a otro más. Y el novio se le queda viendo y enojado ya a reclamarle al que le estaba viendo. Y ya la abraza a ella. Y ella se va bien sonriente. Como quien dice, lo agarré, ¿verdad? Le gané. Paciencia también en eso. Paciencia en la iglesia, paciencia en el trabajo. No sea reaccionario. Le sale algo no tan bien y hasta lo derriba. Los que trabajan en construcción, hasta lo derriban de enojados. En la casa a veces uno se golpea en el filo de una mesa. ¿Alguna vez se ha golpeado en el filo de una mesa en la chimpinía? ¿De alguna vez? Se queda hasta sin aire, ¿verdad? ¿Y qué hace mucha gente? Levanta el pie, le pega una gran patada a la mesa. ¿Ah? La palabra de Dios nos dice que seamos pacientes. Mansedumbre, esta es otra cosa. Paciencia es una, mansedumbre es otra. Que seamos mansos. Que seamos mansos. Como dice la palabra de Dios que era Moisés, manso. Dios quiere que nosotros seamos mansos, que no seamos violentos, que no seamos reaccionarios. Que si nos hacen algún mal, ¿qué nos dice Cristo que debemos de hacer por esas personas? Orar por ellos, orar por los enemigos, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Seguramente no conocen a Cristo. Y si son cristianos los que están haciendo daño, orar por ellos con mansedumbre y pedirle a Dios, Señor, que te conozcan de veras, que de veras se entreguen a ti. Y luego, hermano, aquí viene, con esto vamos a terminar.
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la batalla, la buena batalla de la fe es con fe en Dios y en Jesucristo salir victorioso de todas aquellas situaciones, tanto tentaciones como pruebas. Pruebas que no necesariamente son por pecado, pero llegan pruebas a veces. A veces una dolencia, un malestar, a veces alguna situación económica, que eso no es lejano hoy en día, y le llega también a cristianos. Alabado sea Dios, que dice su palabra que Él sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad y que Él, Dios Todopoderoso, nos provee, supliendo cada una de esas necesidades. Gloria sea a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que no llegan. Sí llegan. De repente hay un desajuste para la renta, para la comida, qué sé yo qué. Llegan y son pruebas. Es momento de decir: Padre, siempre has sido mi proveedor y siempre lo serás. Manifiéstate. A veces son tentaciones. Huya de las tentaciones. ¿Qué leímos que decía ahí la palabra de Dios? Huyamos de tales cosas. Huyamos, escapémonos, corrámonos. No, yo soy fuerte. No hay problema de la tentación. Puede decir algo. Aguanta las tentaciones de los hombres, de las mujeres, las tentaciones de los vicios, las tentaciones de robar y de tantas cosas más. No es cierto. Huya de las tentaciones. No diga: no tengo temor porque Dios está conmigo, y va caminando en medio de la tentación. Huya de las tentaciones. Hace muchos años había un pueblo en Guatemala que se hizo muy famoso a nivel mundial. Muy famoso. No recuerdo el nombre. Acualanga, algo así. No estoy seguro. En cada cuadra había una cantina. En cada cuadra. Y la cárcel de la ciudad no daba abasto. Y de repente llegó un predicador que se esforzó, que con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo, evangelizó, predicó, y la gente comenzó a convertirse a Cristo. Llegó un momento en que en ninguna cuadra de todo el pueblo, en ningún lugar, habían ya cantinas. Porque todos se habían convertido a Cristo. Léalo, es verdad, es historia, está en la historia. Todos se habían convertido a Cristo. Y el alcalde y la policía cerraron la cárcel porque no habían arrestados por el comportamiento de la gente. Pero al atravesarse a una calle, había ya otro pueblo, otra ciudad, y ahí estaba lleno de corrupción. Y la gente de este pueblo, que se había convertido a Cristo, pasaban por ahí solo cuando tenían necesidad de atravesar ese lugar, porque no querían enfrentarse a las tentaciones que habían ahí, porque su pueblo ya estaba libre de eso, huyendo. Entonces, hermanos, eso es también pelear la buena batalla de la fe. Mantenernos, ¿qué? Mantenernos firmes en Jesucristo, mantenernos en la palabra de Dios, leales a Dios, fieles a Dios y fieles a su santa palabra, hermanos, guardando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Esa es también la buena batalla de la fe. Es lo que debemos de ser. No demos oportunidad a fallar, a caer por sentirnos fuertes. No lo hagamos.
Huyamos de todo aquello. Peleemos la buena batalla de la fe, como Pablo dijo que lo había hecho. Mire qué lindo, qué declaración del apóstol Pablo cuando dijo eso. Y luego, hermano, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, pues? Algunos dicen, yo lo sostengo, bueno, sabemos que hay vida eterna para todos los salvos que vamos a estar con Dios y muerte eterna para todos los que van a estar en el infierno. ¿Verdad, hermanos? ¿O no es así? No se me quede viendo como quien dice, ¿será? Entonces, la vida eterna es para hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza la vida eterna? Muchos lo entienden así, yo también, tal vez usted lo entiende de otra manera. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Para mí, yo entiendo, la vida eterna comienza cuando nacemos de nuevo. Cuando somos hechos nueva criatura por medio de Jesucristo. Entonces comienza la vida eterna. Antes estábamos muertos, la palabra de Dios dice. Antes estábamos muertos, sin Cristo estábamos muertos. Entonces, mediante con Cristo, nacemos de nuevo, somos llenos, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Comienza la vida eterna. ¿Comienza dónde? En la tierra. En la tierra. Y de aquí para allá, usted no se aparte de Dios, no se aparte de Jesucristo, no renuncie, mantenga, guarde. Y la vida eterna le va a continuar. Ya no en este cuerpo, sino en un cuerpo incorruptible. Junto con Dios para toda la eternidad. Pero ahí comenzó la vida eterna. Oiga, qué tremendo es eso, que lo había pensado, lo había meditado, hermano. Entonces, hermano, no se concentre en lo del mundo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. No se concentre en el mundo y los tesoros de este mundo, sino en los tesoros de arriba, de lo alto, del reino de Dios. Y la vida eterna para nosotros ya comenzó, hermano. No se equivoque. Si usted no me cree, estudie la palabra de Dios. Ya comenzó. Desde que nacimos de nuevo. Ahora bien, ¿por qué dice Pablo, echa mano de la vida eterna? Si somos salvos, y lo somos, gloria a Dios, ya tenemos la vida eterna, pero aquí en la tierra. Pero Pablo hace énfasis y dice, echa mano de la vida eterna. Y muchos creen, ya tenemos la vida eterna, al igual que la salvación, nada de eso se puede perder. Y entonces, ¿por qué Pablo dice, echa mano de la vida eterna? Asegúrela, agárrela, añórela, cuídela, abrázala, ámela. Tenemos vida eterna, al igual que la salvación, que debemos de guardar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pablo lo dijo. Está hablando de la vida eterna, amados hermanos, también. No es lo mismo. La vida eterna, también tenemos que cuidarla. Alabado sea Dios. ¿Algún amén, hermano? Qué tremendo es esto. La vida eterna. Tenemos que guardar eso tan grande que Dios ya nos dio. Tenemos que cuidarlo. Ahora comenzamos a hacerlo. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas. La vida eterna. Póngalo con gran seguridad en algo donde es suyo, lo tiene, lo siente, lo cuida, lo abraza. Se lo pongo de esa manera. ¿Cuántos recuerdan hace como 3, 4 años quizás que estuvieron mandando unos cheques de ayuda del gobierno a toda la población? ¿Cuántos recuerdan? Y fue bendición, ¿verdad? Entonces, los mandaban por lo general, los mandaban al banco que uno tiene, ¿verdad? Quizás la mayoría sí nos tocó, al banco depósito directo. Entonces,
cuando le mandaban ese dinero a su cuenta del banco, ¿a quién le pertenecía ese dinero? Al que tenía la cuenta. Al que tenía la cuenta. Al que tenía la cuenta le pertenecía ese dinero, ¿sí o no? Pero ya había echado mano de ese dinero a usted. No. ¿Cuándo echó mano de ese dinero? Cuando llegaba y lo retiraba de su cuenta y lo ocupaba, entonces echaba mano. Le fue dado, pero tenía que echarle mano encima, ¿sí o no? Y usarlo y disfrutar aquello. Entonces el Señor nos está diciendo, la vida eterna nos fue dada, amados hermanos, cuando nacimos de nuevo. Ahora nosotros echemos mano de esa vida eterna y usémosla, cuidémosla, con amor, con celo. ¿Sí me entiende, hermano? Hay que guardarla. ¿Por qué? No vaya a ser que el nombre de alguien sea borrado del libro de la vida. Apocalipsis, amén. Y con eso también pierde la vida eterna. Echemos mano de la vida eterna y cuidémosla. Algunos, amén, hermanos. Cuidémosla. Y vos, ya la muerte ya estuvo, se acabó. No, yo tengo vida eterna. ¿Vas a tener vida eterna? La tengo ya en mí. Y estoy echando mano de ella aquí en la tierra. Pero la gloriosa vida eterna viene cuando Jesucristo nos levante y nos lleve con Dios. ¿Está entendiendo? Media vez nosotros seamos levantados por Jesucristo y vayamos al reino de Dios. Oiga, amado hermano, la vida eterna nadie se la va a quitar. ¿Está entendiendo? Y Dios no le va a quitar la vida eterna a nadie aquí en la tierra, sino que son las personas los que renuncian a esa vida eterna, cuando también renuncian a la salvación. Comienza un nuevo año, ya pronto. Digo ya pronto porque si no la hermana María me va a decir, faltan todavía 2 días. Así como me dijo ayer, todavía falta. Comienza ya pronto. Eche hoy mano de su vida eterna y comience a vivir como un hijo de Dios con vida eterna. Que por ahí le den un achaque, ¿verdad? El reuma, ¿cómo le dicen? El reuma, no sé cómo. Que el hueso, que no sé qué, que no sé cuánto. Eche mano de su vida eterna y diga, esto es pasajero, yo tengo vida eterna. La voy a guardar, la voy a cuidar. Voy a pasar a estar con Dios para toda la eternidad. Eso no quiere decir que no se va a tomar una Tylenol, por favor, ¿verdad? Anda con la nariz bien aguada por ahí y no se va a echar un spray o algo, por favor. No estoy diciendo eso, sino que no le tengan miedo. No le tengan miedo. ¿Sabe cuál es uno de los peores ataques de los demonios contra cristianos? No cuando les provoca una enfermedad a esos hijos de Dios. Recuerden, nada puede suceder sin que Dios no lo permita. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que cristianos que les cae algo por obra de los demonios, opresiones demoníacas, entran en miedo. Entran en miedo. Yo le decía al Señor hace poco, Señor, tengo que irme a hacer mis exámenes de rutina médicos, ¿verdad? De los riñones y todo eso. Y la verdad que con estos días ni he hecho ejercicio, ni he comido tan adecuadamente, ni tal cosa. Y le dije, Señor, ahí invitado, ¿sabes qué, Padre? Yo no quiero estar dependiendo de que fue hacer ejercicio, de que comí solo esto y lo otro, de que he tomado agua hasta que me sale por los oídos. Señor, no quiero depender de nada de eso, sino que de ti. En lo que tenga que cuidarme, ayúdame a hacerlo, pero mi dependencia está en ti. No lo he hecho, Señor, pero tú bendices los resultados. Y los bendijo. Y me salieron mejor que los anteriores. Que había estado haciendo ejercicio y comiendo esto y tomando agua hasta por la nariz. Y me salieron mejor los resultados. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios, hermano. No tenga miedo. Dependemos de Dios. Tenemos vida eterna. Eche mano de la vida eterna. Amén. Denle palmas al Señor, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar para despedirnos.
Gracias, Padre Celestial, en este día, en esta mañana, porque te hemos glorificado, mi Dios, de corazón, Padre, con la alabanza, con la adoración, con las oraciones, con los diezmos y las ofrendas, Padre Celestial, con corazones humildes delante de ti, Padre, reconociendo que tú y solo tú eres el único y verdadero Dios, y eres nuestro Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, que solo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que tu Espíritu Santo, el divino Consolador, es nuestro Consolador, nuestro ayudador, y también que intercede por nosotros. Gracias en esta mañana por tu palabra, por el mensaje, por la predicación, Padre. Que sea firme, Señor, que sea firme en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra manera de vivir, Señor, la palabra que ahora nos has regalado, Padre. Te pedimos ahora que nos lleves con tu paz, tu bendición, tu cuidado y tu protección a donde vamos cada quien, Señor. Que nos guardes de todo mal para que nada nos haga daño, Padre. Y que este año, mi Dios, que va a comenzar, de los planes y proyectos que estuvimos hablando ahora al principio del culto, ayúdanos para que en tu perfecta voluntad podamos realizarlo, mi Dios, para tu honra y tu gloria, Padre. Jehová, Dios Santo, bendice esta congregación, bendice cada miembro de la congregación presente y ausente ahora, y bendice, así que como te pedimos que nos bendigas a cada uno, bendice también nuestros hogares, y bendice nuestros seres amados, Padre. Jehová, Dios Santo, te lo pedimos todo y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.